Vamos a esta tarde a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 9. Nuestro texto en esta tarde está en un libro del Antiguo Testamento, el libro de Job, y vamos a leer las palabras de Job en este libro, en el capítulo que lleva el número 9. Dice así, Job 9. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le pondrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda el sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace grandes cosas e incomprensibles, maravillosas sin número. He aquí que él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará, y ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de él se abaten los que ayudan a los soberbios. Cuánto menos le responderé yo, y hablaré con él palabras escogidas. Aunque fuese yo justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez si yo le invocara y él me respondiese. Aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si hablaremos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta a que yo diga: al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos. Si él cubre el rostro de esos jueces, si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Y aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo, para que yo le responda. Y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente nos revela quién es Dios, la realidad del autor mismo de la vida, el que nos ha hecho y formado a cada uno de nosotros, sino que también, como nos dice el gran reformador, nos da el verdadero conocimiento de nosotros mismos. Y cuando uno se descubre a sí mismo, el choque, el golpe es brutal. Seguramente que habéis tenido esos momentos terribles, revelatorios, en que se desvela como algo de ti que permanece de alguna forma encubierto, que muchos no perciben. Son nuestras propias palabras, muchas veces las que nos atrapan,
¿Quién no ha tenido muchas veces la vergüenza, ¿no?, de estar hablando con alguien de confianza, puede ser tu esposa, otra persona, en un tono totalmente fuera de lo como hablas normalmente, y volverte para atrás y otra persona te está escuchando? O cómo cambia el tono cuando uno habla por teléfono o cuando está hablando con la persona que tiene al lado. Cuando alguien que conoces se comporta y actúa de una forma que no esperabas. En esos momentos dirías, tierra trágame, ¿no? Realmente parece como que todas tus máscaras, apariencias, lo que hemos construido tan cuidadosamente como nuestro personaje, y que tan a menudo se confunde con la persona, hasta el punto de que nosotros mismos llegamos a creernos que somos otros de los que realmente somos. Y en esos momentos de revelación descubrimos la realidad de quiénes somos. Y la Biblia nos lo muestra ante Dios, coram Deo. La gran expresión que todos los reformadores, tanto Lutero como Calvino, tomaron como el lema sobre el cual hicieron toda su teología, toda su obra. ¿Quiénes somos ante Dios? Porque para ellos esta es la dimensión real de lo que somos. Entre nosotros nos podemos engañar, podemos despistarnos por la imagen, la apariencia, poder jugar con las palabras, con las apariencias y la presunción de quiénes somos, pero ante Él, ante Dios, se revela nuestra realidad. Y ahí viene esta tremenda pregunta, que como sabemos es el planteamiento con el cual comienza toda la teología y pensamiento de la Reforma, que encontramos aquí en este versículo 2. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Esta fue la gran pregunta que dominó a este fraile, Martín Lutero, agustino, que estaba en aquel convento de Erfurt debatiéndose cómo podía enfrentarse frente a Dios. Aquel hombre, como sabemos, se esforzó en todas las disciplinas y orden monástico en intentar vivir de la forma más correcta para con Dios. Porque justificarse es vivir correctamente ante Dios, es estar en esa paz y armonía que viene de saber que Él no tiene nada en contra tuyo. Y por más que lo buscaba, por más que se esforzaba, no podía lograrlo. Y se encuentra como aquí, Job, en estas tremendas palabras que sirvieron de inspiración para la pregunta, el problema del cual surge toda la lucha y el debate personal de Lutero. Dice en el verso 3 que si él quisiera contender con él, no le podría responder ni una cosa entre mil, porque él es sabio de corazón y él es poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Ciertamente muchas veces nos hacemos la vana ilusión de que podemos ir con nuestra vida y podremos salir de cada apuro. Que igual que tenemos explicaciones para todo. Sabéis generalmente que cuando uno se ve así, atrapado en la masa, puesto en evidencia en algo vergonzoso, ¿qué decimos? Déjame que te explique, ¿no? Pero hay explicaciones que pueden servir para otros, pero ante Dios no sirven nuestras explicaciones. Porque Él es Dios. Y nosotros hombres. Él es realmente quien todo lo sabe, quien todo lo conoce. Y por lo tanto, Él nos mira también con lo que llama aquí toda su sabiduría de corazón y el poder de sus fuerzas. Y hay varios aspectos en los cuales aquí Job destaca la gran diferencia, ¿no?, el abismo que hay entre Dios y nosotros. En los versículos 5 al 10, lo que se habla es de cómo Dios trastorna lo que podríamos llamar los pilares de la tierra. Sabéis que hay una famosa trilogía de libros muy populares entre la gente que habla del origen de las catedrales, ¿no?, en la Edad Media, y está inspirada en un lugar en Inglaterra. El autor, Ken Follett, fue criado en una asamblea de hermanos, muy cerrada. En la introducción de su primer libro explica cómo en su iglesia no había nada de lo que había en una catedral. Cuando miraba como aquí paredes desnudas, y con eso cuando iba a alguna ciudad donde la iglesia anglicana o la iglesia católica en otras partes de Europa tenía estos inmensos edificios increíbles, ¿no?, que hay en las grandes ciudades de catedrales, ¿no?, se quedaba asombrado por ello. Y en su libro toma ese título y su trilogía, Los pilares de la tierra, porque es una expresión de la Edad Media, que nos hablaba de cómo todo el mundo podía estar establecido sobre unos fundamentos que Dios, el arquitecto universal, había puesto. Pero ¿qué es lo que dice Job aquí? Que Dios arranca los montes con furor y no saben quién los ha trastornado. Él remueve la tierra de su lugar, la hace temblar sus columnas y manda el sol y no sale, sella las estrellas. Él solo extiende los cielos y anda sobre las olas del mar
Hizo la Osa, el Orión, las Pléyados, los lugares secretos del sur, y Él hace grandes cosas, incomprensibles, maravillosas, sin número. A Dios no se le puede contener ni siquiera en su creación. Este ha sido el gran empeño una y otra vez de lo que podríamos llamar el deísmo. El deísmo fue la idea de intentar ver a Dios como ese relojero, arquitecto perfecto, el gran diseñador. Seguramente habéis oído hablar también de esta explicación referente a la creación, la idea del diseño. Pero claro, el problema de todas estas concepciones es que Dios es mucho más que un diseñador. Él es el Señor de la creación. Es por eso que cada vez que hablamos del Creador, tenemos que darnos cuenta que Él no solamente ha formado, ha hecho las cosas, sino que Él es Señor sobre ellas. Y eso es lo que Job se da cuenta aquí, al mirar la naturaleza y el mundo, que igual que Él lo ha establecido, lo derrumba, lo conmueve, hace temblar los cimientos, los pilares sobre los cuales está la tierra, de tal forma que no podemos basarnos en las llamadas leyes de la naturaleza. Esto es lo que tantas veces pensaba el hombre en su soberbia cuando en la ciencia moderna llegaba a conocer como este mundo. Dice, ahora ya sabemos las reglas, las leyes, cómo está formado, ya conocemos los que se puede conocer. Antes los antiguos podía que no supieran en su inteligencia e ignorancia cómo es el mundo, pero nosotros lo dominamos. Pero Job nos enseña, incluso a nosotros hoy, en esta moderna ciudad, moderna cultura científica, nos muestra que Él también rompe las leyes. Él quebranta las normas. No es fácil de explicar cómo este mundo funciona. Habéis visto cómo desde la meteorología basta una vez intentar hacer cálculos de pronósticos del tiempo y a veces parece que es que nunca acierta, ¿no? Realmente, por más que se intenta explicar por qué ocurre, leía un artículo sobre los incendios que ha habido en este tiempo pasado, ¿no?, por toda Galicia, y te dan todo tipo de teorías, explicaciones, ¿no? No puede explicar el ser humano muchas de las cosas que ocurren en este mundo, en esta creación, todos los movimientos sísmicos, y se preguntan, ¿y no podían saberlo? ¿No hay forma hoy en día de poder prever lo que iba a ocurrir? Una y otra vez nos muestra que esta vida revela un misterio. No solamente podemos conocer cómo está hecha, sino que no podemos explicar por qué ocurren las cosas que ocurren. El Señor parece desbaratar las normas. Y esto es lo que dice aquí en los versículos 5 al 10. Él no encaja en nuestro esquema, en nuestro sistema. El hombre religioso muchas veces ha pensado que porque llega a creer en Dios como un creador, como un arquitecto y diseñador, ya sabe quién es Dios. Pero no. Dios es mucho más grande que todo eso. No es simplemente el arquitecto del universo. Y nos dice en los versículos 11 al 13 también que Él se escapa, elude, como evade nuestra propia visión y conocimiento de la realidad. He aquí Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no le entenderé. Arrebatará y ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Es una presencia que nos elude, que nos evita. Es el mundo de lo invisible. Otro de estos libros clásicos, El hombre invisible, de H.G. Wells, ¿no?, te habla de cómo, qué ocurriría si una persona pudiera, por medio de un laboratorio, ¿no?, llegar a hacerse invisible, a no poder ser visto. Realmente mostraría de esta forma un poder, un control, una capacidad de la que no tenemos. La visibilidad, ¿no?, es la que nos hace vulnerables. Pero cuando nos enfrentáramos a alguien invisible, alguien que no podemos ver, ¿qué podríamos hacer? Lo que aquí Job se da cuenta es que, claro, él ve lo que otros no pueden ver. Y esto es lo que muchas veces nos engañamos. Pensamos que porque otros no ven lo que hacemos, ¿no?, que lo que ocurre en la oscuridad, lo que ocurre fuera de la luz, que eso escapa a la vista de todos. Pero Job se da cuenta, no, el Señor y juez ve todas las cosas. Y esa visión realmente como de ese ojo universal que todo lo ha visto y contemplado muestra una de las facetas y rasgos de Dios. Él lo conoce, sabe lo más íntimo de los pensamientos, escudriña y conoce. Y Él realmente se escapa a nuestra vista, pero está ahí. Nos dice que Él pasará delante de nosotros y no le veremos, no le entenderemos, ¿no? He aquí arrebatará y ¿quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Dios no volverá atrás su ira. Debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. Los proyectos del ser humano una y otra vez es pensar que en sus propios esfuerzos, sus propias estratagemas y ardides puede finalmente salirse con la suya. Y este es el gran engaño, una y otra vez, de pensar que tenemos control.
Pero ¿qué control realmente tenemos de las cosas? Los poderosos una y otra vez ven como todo su imperio, su poder, se viene abajo de un día para otro en el momento menos inesperado. ¿Por qué? Porque hay alguien por encima de ellos. No tienen finalmente el control último, la última palabra de su vida. Pero Dios vemos que está por encima de ellos. Y a ese Dios que no vemos, el invisible, es también nuestro Creador y nuestro juez. Y dice en los versículos 14 al 20 también que ante Él no podremos finalmente persuadirle con nuestros argumentos, con nuestras palabras. Esto fue lo que los reformadores una y otra vez se enfrentaron contra este enorme edificio, esta enorme arquitectura que fue la escolástica. El pensamiento que se recupera a partir de recobrar los clásicos en la Edad Media en Europa, en esta parte del mundo, Aristóteles, todos los grandes filósofos, ¿no?, hizo que por medio de hombres como Tomás de Aquino se llegara a hacer de la teología la madre de todas las ciencias, ¿no? Pensaban realmente que habían tenido un conocimiento, eran capaces de clasificar, de estudiar con una profundidad como nunca nadie antiguamente podía haber conocido. Y en esa pretensión intelectual se levanta la Iglesia con su supuesta sabiduría. Y hombres como Lutero se enfrentan a ella y le muestran que sus palabras realmente no solamente pretenden reducir a Dios, sino que no podrán hacer nada contra Él. La llamada teología natural a la que el reformador se enfrenta sigue siendo todavía la construcción más importante de la teología católico-romana. La teología católico-romana se basa sobre esa idea de que ese Dios creador, arquitecto del universo, no solamente ha dejado huella, como dice Romanos 1 de Él en la creación, sino que por medio de esas huellas podemos realmente llegar al conocimiento pleno de quién es Él. Que la mente ha quedado libre en un aspecto del pecado. Tomás de Aquino y otros especularon cómo por medio de la inteligencia el ser humano permitía también, por la obra de su espíritu, llegar a un conocimiento verdadero de las cosas. Y reformadores como Lutero tienen muy duras palabras para este pensamiento. Llegan a llamar a esta razón e inteligencia que se enfrenta a Dios, la gran ramera. Tiene palabras durísimas sobre todo lo que es la pretensión intelectual del hombre. Fijémonos que es una y otra vez la tentación del ser humano. Pensar que por medio de su mente, de su capacidad intelectual, puede llegar ante Dios y finalmente tener las palabras correctas. Claro, si fuera así, ¿qué ocurriría? Pues los que son más dotados, los más sabios, los más inteligentes, llegarían ante Dios y tendrían las palabras correctas que decir. Claro, muchos de nosotros tenemos una torpeza que parece endémica. No decimos nunca lo que es apropiado, nos perdemos con las palabras, nos enredamos. Si la justicia eterna dependiera de eso, de cómo damos razón nosotros de nosotros mismos, estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que la salvación del hombre no depende de su inteligencia. No depende de la sabiduría de sus palabras, de lo enormemente sofisticado y elaborado que es su argumentación, porque con él no podemos jugar con nuestros argumentos. Nos dice que cómo le responderá a él. Va a hablar palabras escogidas, el discurso cuidado y preparado para Dios que le convenza. Aunque fuere él justo, dice, no respondería. Nos dice aquí que aunque hubiera de rogar al juez, si le invocara y él le respondiera, aún no creería que habría escuchado su voz, porque le ha quebrantado con tempestad, ha aumentado sus heridas sin causa y no le ha concedido que tome aliento, sino llenado de amarguras. Y si habláremos de su potencia, por cierto es fuerte, y si de juicio, ¿quién le emplazaría? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si os gustan las historias de tribunales y de juicios, yo soy aficionado a las series que tratan sobre abogados, sabéis que hay muchas de estas, ¿no? Y uno ve lo increíblemente astutos, ¿no?, que son, o sea, cómo pueden jugar en este juego del derecho y ocurre realmente lo impensable, ¿no? Personas totalmente culpables que están destinadas, vamos, a ser condenadas, siempre tienen, por medio de este tipo de letrados absolutamente con esa competencia para poder jugar con los argumentos, la medida de evadir a la persona. Y esto es siempre una y otra vez la ilusión que se ha hecho el ser humano, que de alguna forma podrá tener algún tipo de salida ante lo que parece el veredicto anunciado. Porque lo hemos leído, Romanos 3.
Hemos estado antes en este texto de la Escritura viendo cómo Dios ha dado ya su dictamen. No se trata de esperar a ver qué ocurre al final, es que nos lo dice ya. No hay justo ni aun uno, no hay ni siquiera uno. Todos son condenados a los ojos de Dios. ¿Es esto exagerado? Podemos decir realmente que parece una hipérbole, una expresión lingüística. No, es el dictamen y veredicto que Dios da de toda la humanidad sin excepción. Nos guste o no, esa es la realidad. Ante Él estamos todos en el banquillo. Y esta es la triste, terrible y trágica realidad a la que nos enfrentamos cada uno de nosotros. Somos culpables y da igual lo que digamos. No hay palabras que nos justifiquen. No hay razones que puedan hacer que aminore o desaparezca esta nuestra culpa. La culpa está ahí evidente y estamos condenados por ella. En los versículos 21 al 24 vemos también la realidad de que ese Dios en su soberanía tiene finalmente algo misterioso. Parece a los ojos de muchos incluso injusto. Trata por igual, parece, a buenos y malos, a justos e injustos, es lo que dice. Aunque Él fuera íntegro y despreciaría su vida, al perfecto y al impío Él los consume. El azote mata de repente, parece reírse del sufrimiento y la tierra es entregada en manos de impíos y Él parece cubrir el rostro de los jueces. Porque si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Tenemos que darnos cuenta que finalmente no entendemos por qué pasan las cosas que pasan. Este fue el gran problema también de muchos de los teólogos medievales, ¿no? Que se preguntaban por qué ocurren las cosas que ocurren, ¿no? La teología franciscana, que tenía mucha importancia también en la época de la Reforma, especulaba sobre el hecho de que las cosas que ocurren pudieran tener que ver con una razón oculta, misteriosa de Dios, que conociera por qué en ese momento en la vida de una persona le pasa lo que pasa. Hay un libro en el cual se describe todo este dilema en la mente de un sacerdote franciscano. Se llama El puente de San Luis Rey. El puente de San Luis Rey es una novela norteamericana de Thornton Wilder, que era el escritor favorito de Kennedy, del presidente. Y en esta novela cuenta la historia de un misionero español, ¿no? Que está en el antiguo Cuzco, lo que es hoy Perú, y se encuentra al borde mismo de este puente que hay sobre una enorme cima. Y cuando está a punto de pasar ese misionero para visitar una de sus misiones que tiene del otro lado, incomprensiblemente se suelta ese puente y se precipitan al abismo toda una cantidad de gente que había delante de él. El hombre consternado empieza a preguntarse, ¿y por qué estos? ¿Qué les diferencia a ellos de mí? ¿Había algo en su vida que explicara por qué ellos tenían que morir y yo no? Y empieza a investigar, a estudiar. El libro lo que trata es de la situación que él conoce de cada uno de ellos, intentando entender qué es la razón por la que le ha pasado. Y finalmente llega a esta terrible conclusión el libro. No hay explicación. Es llevado ante el tribunal de la Santa Inquisición, que estaba entonces también en Perú, y le pregunta, ¿no? ¿Cómo puede llegar a decir que no hay explicación para lo que al hombre le pasa? ¿Por qué? Porque la teología escolástica en los días de la Reforma pensaba que podía incluso explicar las cosas que pasan. Y le parecía incluso una blasfemia decir que no había una razón o una explicación en la vida o en la conducta de las personas para los males que sufrían. La teología de los reformadores, como de Martín Lutero, nos revela esa misericordia de Dios que se muestra más allá de nuestras pretensiones de intentar explicar a Dios. Es cierto que no podemos entenderle, no podemos comprender por qué viene tanto el bien y el mal sobre justos e injustos en este momento, en esta vida. Pero lo que nos muestra es que hay una misericordia de Dios. Y esto es lo que debemos asombrarnos y maravillarnos. No del mal que nos viene, que al fin y al cabo finalmente es merecido, sino que Dios muestre su gracia. Y sobre todo la Reforma nos invita a darnos cuenta que no podemos explicar a raíz de la providencia, como tampoco de la creación, la realidad de Dios. A Dios no se le puede entender por las cosas que pasan en este mundo. Es el error, claro, de tantos incrédulos que dicen, ¿cómo puede haber un Dios cuando pasa esto en el mundo? Y te lo dicen una y otra vez, como el argumento más definitivo y último sobre la fe. ¿Cómo puedo creer yo en un Dios que permite esto y lo otro? La respuesta solamente nos lo da la Reforma. Sencillamente no sabemos, no entendemos. No podemos explicar a Dios, no podemos justificarle.
La teodicea, la justificación de Dios, se convirtió en los días de Lutero en uno de los grandes escuelas y métodos de intentar explicar el mal y el sufrimiento en el mundo. Muchos de aquellos padres de la Iglesia decían, bueno, esto se puede entender, se puede explicar, lo que es que estudiar y profundizar en ello. Intentaban justificar a Dios del mal y el sufrimiento. Pero reformadores como Lutero nos muestran que no podemos explicar a Dios por las cosas vistas y hechas. Ha dejado señales y evidencias, pero el pecado ha trastornado todas las cosas. Y finalmente Dios es Dios y es misterioso. No podemos entender la realidad de lo que Él hace. Hay finalmente solamente 3 posibles alternativas con las que quiero acabar en los versículos 25 al 35. Dice Hoff, solamente hay 3 posibles soluciones ante esta realidad de cómo podemos entonces enfrentarnos ante ese Dios que todo lo sabe, que es poderoso, que no podemos convencer con nuestras palabras y que actúa tan misteriosamente. En primer lugar, dice que ante la brevedad de la vida, sus días tan ligeros como un correo, que huyeron y no vieron el bien, y pasaron cual naves velaces, como el águila que se arroja sobre la presa. Finalmente, ante esa brevedad y carácter efímero, solamente hay 3 razones, 3 formas en las cuales podríamos como alternativa enfrentarnos a la vida. La primera, los versículos 27 al 29. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores y sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajaré en vano? Lo primero que se propone aquí, como aquel hombre antes de entrar en la carrera eclesiástica que fue Lutero, él fue un hombre que intentó buscar en la felicidad, en el placer de la vida, el sentido. Y dijo como aquí Hoff, olvidaré mi queja, dejaré de darle vueltas a esto, ya no me voy a calentar la cabeza por qué ocurren las cosas que ocurren y cómo vivo y qué va a ocurrir finalmente de mí. Me voy a olvidar de todo esto y me voy a quitar la tristeza del rostro, voy a hacer borrar esa cara de amargura y vivir simplemente la vida alegre. Y la vida alegre, como tantos todavía hoy una y otra vez buscan, lo que quiere finalmente es evadir la realidad de ese dolor y sufrimiento y el hecho de nuestra propia culpa. Y sabemos la necesidad de este pensamiento, la realidad de que por mucho que nos esforcemos, por nuestra actitud más positiva que podamos tener en la vida, nuestra positividad no nos salvará delante de Dios. No podremos decirle a Dios, mira, hay que pensar positivamente, tú deja de pensar en la culpa y el problema que yo tengo. Hay que pensar en el potencial que nosotros tenemos, en la capacidad, mirar nuestros fracasos y desastres como oportunidades que podemos tener. No, a Dios no le podemos realmente una y otra vez confundir con nuestros argumentos. El mal es mal y no podemos evitarlo, y la realidad así nos lo dice. La conclusión de esta alternativa que Hoff ha encontrado en su vida, intentando evadir la realidad con la mejor de sus actitudes, intentando ignorar el mal que le ha acompañado, la turbación de todos sus dolores. Sé que no me tendrás por inocente. No ha podido escapar de su culpa. Una y otra vez, ¿no es esta la realidad de todos aquellos que con una actitud positiva quieren disfrutar de la vida y del placer que ésta nos presenta? Se tienen que enfrentar ante esta realidad. Finalmente el sufrimiento está ahí. Puedes cerrar los ojos, hacer como que no lo ves, vivir de espaldas a él, pero no puedes escapar. Y eso nos revela nuestra culpa. La psicología nos lleva diciendo desde los días de Freud y el psicoanálisis que simplemente el sentimiento de culpa es un resultado de la represión, de la forma en que nuestra educación nos ha hecho pensar que tenemos que sentirnos culpables. Pero bueno, ¿qué culpa podemos tener nosotros? Al fin y al cabo, ¿qué hemos hecho nosotros de malo? Y una y otra vez nos repetimos esto como el que silba en la oscuridad intentando tranquilizarse. Pero dentro de nosotros nos correa, carcome esa mente que nos inquieta una y otra vez y que nos dice que somos culpables. La culpa objetiva. Porque nuestra culpa no es solamente un sentimiento. Los sentimientos podemos tenerlos y pueden ir, pueden aparecer o desaparecer, pero la culpa objetiva es la realidad de lo que la Biblia llama el pecado. El pecado descrito tan claramente en Romanos 3, como hemos visto antes, y que nos hace a todos responsables delante de ese Dios
podemos vivir como si no existe, disfrutar de la vida que finalmente nos enfrentamos a él. Esta fue la lección que aprendió Job y también aprendió Lutero. Lutero, no lo olvidemos, fue tal vez el hombre más vitalista que tiene la Reforma. Fue alguien que disfrutaba de la comida, su tripa oronda de los últimos años lo demuestra. Fue alguien que disfrutaba de la música, que no quiso renunciar a lo que la vida le podía presentar, pero una y otra vez se luchaba contra la realidad de su culpa y su pecado. Nunca pudo olvidar el hecho de que tenía ese problema delante de Dios. Y esto que desde su juventud se enfrentó a ella es la realidad que todos, hombres y mujeres, todavía hoy tenemos. ¿Cuál será entonces otra alternativa? En segundo lugar, nos dice: aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. La segunda alternativa, por supuesto, es intentar reformar tu vida. Bueno, es cierto que soy un desastre, pero si me empeño, si me lo propongo, puedo vivir diferente. No vamos a ser fatalistas, no vamos a decir que el hombre, ser humano, no puede cambiar. Claro, si uno tiene la voluntad, la disciplina y realmente se esfuerza en ello, por supuesto que cambiaremos. ¿Podemos hacer nuestra vida más blanca, más limpia? Esto es lo que aquí Job se pregunta. Ciertamente podemos intentar limpiar nuestro registro, nuestra conciencia, hacerla realmente más aceptable para nosotros mismos. Pero el gran problema es que ante la realidad de Dios y de su justicia, incluso la mejor conciencia evidencia la culpa. Sabéis que uno de los grandes debates de la Reforma, y particularmente de Lutero, fue con la idea de la conciencia que tenían en la Iglesia Católica. La doctrina de Aquino decía que por medio del bautismo se lavaban efectos del pecado original y que, aunque quedaba cierta contaminación, debilidad, problema que en el ser humano causa del pecado, era la conciencia la guía infalible que Dios había puesto en todo ser humano. Y desde entonces hasta hoy el catolicismo hace un gran punto de la conciencia. Es lo que más le preocupa. Mientras actúes con buena conciencia, realmente, incluso aunque tengas problemas en otros aspectos, ¿no?, estás en el buen camino. Y Lutero descubrió a la luz de la palabra de Dios que para lo que nos sirve la conciencia es para condenarnos. Romanos 1. ¿De qué tenemos conciencia? De que ninguno de nosotros tenemos excusa. La conciencia lo que hace es mostrarte tu culpabilidad. La conciencia no es un medio de salvación. Por supuesto que Dios en su gracia ha puesto una conciencia por el cual podemos intentar una y otra vez evadirnos de las cosas y finalmente nos enfrentamos a ellas. ¿Pero qué ocurre? La conciencia también se adormece. ¿Quién no ha visto el día que haces algo mal? La primera vez, es terrible, realmente no puedes dormir, te sientes fatal, estás realmente inquieto. La segunda vez ya el trauma es menor, ¿no? Pero ya decirme la tercera, la cuarta y la quinta, ¿no? Ya verdaderamente uno se ve habituado, acostumbrado. Las personas que hacen cosas terribles, nos dicen, aquellos que trabajan en prisiones de alta seguridad y con criminales y personas que están teniendo serios problemas con la justicia, la mayor parte de ellos te dirán que son inocentes. Cada vez que entras en una cárcel, lo primero que te dicen, aquí todos son inocentes, todos están por error. Y se lo creen muchos a sí mismos. Esto es lo terrible del ser humano. No es solamente que pretende engañar a los demás, sino que se engaña a sí mismo. ¿Y qué mayor necedad hay que esta? Que pretender engañarse a uno mismo. Y el ser humano, pretendiendo que es bueno, y una y otra vez repitiéndose qué mal ha hecho él y qué bien hay en él, finalmente acaba creyéndoselo. Por eso, cuando nos hablamos con la señora que está ahí fuera y nos dice qué mal he hecho yo, no te está mintiendo. Ella no te está engañando, no quiere presentarse como mejor de lo que es lo que realmente se cree. Ella se cree realmente una persona buena. Y es por esto que las personas buenas tienen tanta dificultad para entender el Evangelio. No pueden comprender, no pueden aceptar la realidad de la necesidad de esta salvación. Como Job, en ese plan en el cual intenta purificar y limpiar su vida, se creen que pueden encontrar el detergente que quite toda la mancha. Pero una y otra vez vemos que esto no es posible, porque el Señor nos hundirá en el hoyo. Nuestros propios vestidos nos abominan. El pecado no es solamente la transgresión de los mandamientos de Dios. El pecado es la contaminación de la que hablan tantas leyes de Moisés. La contaminación que todo lo mancha.
que contamina no solamente toda la realidad que vemos, ¿no?, sino nuestras mejores obras. Calvino y los reformadores, Lutero el primero, fueron los que enfatizaron precisamente que las buenas obras que el ser humano pretende hacer están manchadas y contaminadas. ¿Por qué? Porque sabemos lo que hay detrás de los actos de caridad y filantropía. El poder ser publicitado, lo bueno que es una persona, que otros te fijen, el poder incluso en tu propia conciencia sentirte mejor después de haber hecho algo bueno. Incluso lo mejor que podemos hacer en nuestra vida tiene una motivación ambigua. Están mezcladas realmente las causas e motivos que nos inspiran a hacer esa acción. Todo lo mancha, todo lo contamina, nuestras mejores obras. Incluso la adoración es la gran lección, por supuesto, de las leyes que encontramos en el Antiguo Testamento. Dios no puede aceptar cualquier culto, cualquier adoración. ¿Por qué? Porque está manchada. No sirve decir yo de corazón adoro a Dios. Lo hago realmente sincera y honestamente. Las leyes te dicen es que eso no basta. Sin la sangre que limpia todo pecado, incluso nuestra adoración es abominación para Dios. Y qué difícil es eso de aceptar para el religioso. Aquí, una y otra vez, vemos que choca contra una piedra, contra un obstáculo imposible. Pero si soy sincero, si lo hago de corazón, honestamente, ¿qué mal puede haber en ello? Pero una y otra vez Dios nos muestra que nuestros esfuerzos de limpiar realmente nuestra vida, palabras y actos nos sirven para Él. Realmente caemos una y otra vez y estamos manchados. ¿Cuál es finalmente la tercera y última alternativa? Veamos el problema. Él no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio, dice el versículo 32. No hay entre nosotros un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos y quite de sobre mí su vara, y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Lo que Job aquí es consciente es de la falta de un mediador. Se da cuenta que entre Dios y los hombres necesitas un intermediario. Y ese intermediario ya Dios nos muestra, hablando por su espíritu, a través de Job, ha de ser humano. No sirve simplemente un enviado del cielo, un ángel, como enseñan sectas, como los testigos de Jehová, que venga el arcángel Miguel y se encarne a traernos salvación. No, necesitamos un hombre, en mayúsculas, un verdadero hombre que realmente nos sirva de intermediario y mediador para con Dios. Y esto es lo que aquí Job se lamenta, en la realidad de que él no es un hombre para que le responda y necesita un árbitro. Necesita un árbitro que ponga su mano entre ellos dos y haga el puente entre nosotros y Dios. Esta fue finalmente la liberación, la revelación del Evangelio, no solamente para Lutero, sino para muchos de nosotros. Cuando descubrimos que no solamente está ahí Dios, en toda su grandeza, en su santidad, en su justicia perfecta, sino que Dios ha puesto un mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, Jesucristo, hombre. Y por eso es que el mensaje de la Reforma finalmente es solo Cristo, porque solamente en Él está nuestra única esperanza. No hay otra salvación, es nuestra única justicia. Por eso, al estudiar la Escritura y ver que solamente en ella estaba la verdad, solo la Escritura, lo que descubre el reformador una y otra vez es que solamente encontramos esperanza y salvación en ella a través de solo Cristo. Sola Escritura y solo Cristo son dos solas íntimamente relacionados. Es por eso que cada vez que leemos la Biblia tenemos que preguntarnos qué nos dice de Cristo Jesús. Por supuesto que Job no sabía quién era Cristo Jesús. No le había conocido, no había venido todavía. Pero ¿qué dice Pedro? Estos santos hombres, inspirados por Dios, hablaron sobre cosas que no habían visto, que no conocían, pero que Dios les mostró por su Espíritu, inspirándoles a ellos a escribir estas cosas. Y nos hablan de dos cosas. Nos dice de los sufrimientos de Él y de la gloria que vendrá. Toda palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos muestra esa revelación del hombre en su necesidad y de Dios tal y como es. Pero el tercer punto de todo sermón, la conclusión de toda reflexión y meditación, el final de toda devocional ha de ser este, Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo Jesús está nuestra esperanza.
Y hay dos cosas que la Biblia y la Escritura nos muestra acerca de Cristo: sus sufrimientos y su gloria. Sus sufrimientos, porque ¿quién conoció ese silencio de Dios? ¿Quién vivió esa perplejidad más que Cristo Jesús mismo? ¿Quién conoció ya no como Job, simplemente observando, pensando sobre ello y siendo testigo en su dolor terrible de la agonía de haberse privado de todo lo que tenía, de sus seres queridos, terriblemente y brutalmente? ¿Quién se vio privado en aquella cruz de todo testimonio y filiación de ser el Hijo de Dios, sino Cristo Jesús? Cristo Jesús conoció el sufrimiento que ni siquiera Job pudo conocer. Porque si había alguien que estaba menos preparado, menos dispuesto y que realmente pudiera imaginar lo que era ese dolor y sufrimiento, ese fue Cristo Jesús. Job ciertamente le había ido bien en la vida, había tenido riqueza, prosperidad, fue uno de los hombres más poderosos del mundo antiguo en Oriente. Y bruscamente, brutalmente, en un momento, de una vez y para otra, se ve privado y cortado de todo aquello que es su vida. Pero el Hijo Eterno de Dios había vivido desde la eternidad, en esa comunión completa con Dios, perfecta, en amor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él no sabía lo que era la distancia de Dios, no sabía lo que era la separación tal por la que clama en aquel madero: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si alguien conoció los sufrimientos más inesperados y brutales, ese fue el Señor Jesucristo. Y Él, precisamente Él, es hecho mediador. Nos dice que por sus sufrimientos y la escuela que eso fue para su vida, por todo lo que forjó ese dolor, Dios le ha hecho nuestro intermediario, nuestro abogado. ¿Qué dice Hebreos? No pensamos que haya padecimiento, necesidad, tentación, sufrimiento sobre la faz de tierra, que Él diga: este no le conozco, esto no sé lo que es, pero me lo imagino. No, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, conoció todos y cada uno de nuestros sufrimientos. No hay debilidad que Él no haya padecido, no hay prueba, no hay duda, no hay tentación que Él no haya conocido. Con toda reverencia nos lo dice así la Epístola a los Hebreos: fue tentado en todo según nuestra semejanza. Job llegó a pensar si Dios no era injusto, si ocurría lo mismo a justos e injustos. ¿Qué podía pensar de ese Dios? Como aquel fraile agustino, temblaba de terror ante la realidad de ese Dios. Si alguien conoció la perplejidad, la confusión, ese fue Dios crucificado, Cristo Jesús, Dios encarnado en aquella cruz. Y de sus sufrimientos nos habla Job aquí, y conocemos una y otra vez a lo largo de su escritura. Pero también nos habla de la gloria que vendrá. Porque junto a esa sola escritura y solo Cristo encontramos la revelación de la gracia de Dios. La sola gracia, como se ha dicho tantas veces, es para muchos el mayor resumen que podemos encontrar de la Reforma. La gracia es ese favor inmerecido, la sorpresa de Dios y de su misericordia. En aquella experiencia de la torre que tuvo en lo que era el monasterio de Wittenberg, cuando enseñaba la epístola a los romanos, Martín Lutero, en aquella noche de conflicto y de lucha ante la realidad de ese Dios, descubrió la sorpresa de su gracia, su misericordia, y humillado y caído al suelo en lágrimas, no podía creerse que hubiera un Dios tan bueno como el que Dios se ha revelado en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos esa misma dificultad. Nos parece tan maravilloso este Evangelio que no nos lo acabamos de creer. ¿Cómo puede ser cierto que, siendo merecedores del castigo de Dios por medio de otro, de Cristo Jesús, nuestro mediador, seamos absueltos? Ya quisiéramos. ¿A quién le gustaría? Por supuesto que todos desearíamos ser libres por otro. Pero no, pensamos que todos y cada uno tendremos que responder de nosotros mismos. Y temblamos ante la perspectiva de ese día. Pero Dios le alumbró, le sorprendió y le mostró la maravilla de su gracia. Dios ha provisto en su gracia, en su misericordia, un camino por medio de Cristo Jesús para mostrarnos su gracia.
Y su gracia va unida a la fe. Nuevamente, estos dos solas son como dos caras de una misma realidad. La sola gracia y la sola fe. Porque la fe, ¿qué es? Sino la confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esa fe lo que nos muestra es la gracia de Dios. Como leíamos antes en Romanos 1, el Evangelio es poder de Dios y se manifiesta por fe y para fe. La insistencia de Romanos 3, somos justificados por la fe independientemente de las obras de la ley. ¿Y qué problema sigue siendo esto para los católicos? Esta semana estaba en un congreso sobre Lutero que ha habido en la ciudad de Valladolid, en la universidad. Organizaron y trajeron de Alemania profesores de teología de España, ¿no? Y me invitaron a hablar de la sola fe. Estuve escuchando como muchas personas hablaban de la sola fe. Y lo que uno percibe cuando muchos de estos estudiosos y personas se acercan a este principio de Lutero, ¿no? Es la profunda incredulidad, ¿no? Esto parece demasiado fácil, ¿no? O sea, esto realmente resulta como una teoría, parece como una construcción intelectual que Lutero se hubiera inventado para tranquilizar su conciencia. No se acaban de creer que solamente por la confianza, por la fe en Cristo, uno pueda ser salvo de la realidad de su culpa. Y es por esto que el apóstol una y otra vez insiste que es por fe, para fe, a través y por medio de ella. Y aclara la sola fe que tantos han criticado de la traducción de Lutero, ¿no? Diciendo que se inventó esta palabra sola en alemán y que no estaba en la escritura. Lo que Lutero quería decir y por lo que traduce esa expresión, incluyendo la palabra sola, es para enfatizar lo que acabamos de leer en Romanos. Es por la fe y no a través de las obras de la ley. El famoso dilema católico de fe y obras, ¿no? Realmente es insostenible. O sea, no podemos pretender que vamos a ser justificados solamente por la fe y la ley. La semana pasada estaba en Ferrol hablando de la Reforma y encontré a un sacerdote, un cura encantador, un párroco que estaba allí, escuchó con mucha atención y al final estuvimos hablando mucho tiempo. Se acercó, se presentó y era un hombre ya mayor. Había estudiado teología en Salamanca y filosofía anteriormente, ¿no? Un hombre con mucha preparación. Y después de hablar mucho tiempo y al despedirnos ya me decía, bueno, es que si yo no soy salvo por la fe, yo no sé de qué manera voy a ser salvo, me dijo. Incluso un religioso, un sacerdote, con todas sus obras y dedicación, me decía, ¿qué sería de mí si no fuera por la fe? ¿Por qué? Porque se daba cuenta realmente que nuestras obras de obediencia, los esfuerzos, sacrificios que podemos hacer, no han salvado a nadie nunca. Ni salvaron a Lutero, ni nos salvará a ninguno de nosotros hoy. Es por la sola fe que nos revela la gracia de Dios. Y esto finalmente nos muestra la sola gloria. El corolario también final y que nos habla de la maravilla de lo que Dios ha hecho. Concluye aquí el Hoff en estas palabras, ¿no? Esperando que quite de sobre él su vara y su terror no le espante, porque entonces hablará. Hablará y no temerá a Dios, porque en ese estado no está en él. El deseo profundo de Hoff es poder presentarse delante de Dios y olvidarse de sí mismo y solamente tener la realidad de quién es Él. Esto es lo que solo el Evangelio hace posible. Solamente el Evangelio hace que podamos salir de nosotros mismos. Nuestro tema favorito, de lo que no paramos de hablar y de pensar, nosotros mismos, y abrirnos a la realidad de aquel que es Dios, de su gloria, la única que va a prevalecer y a brillar por los siglos de los siglos. Dios no va a compartir su gloria con nadie. Nos lo dice así en Romanos 3, como has leído. Esta salvación es por fe y para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo he hecho algo, incluso la obra evangélica de la fe. ¿Cuántos han pensado, bueno, sí, por obras no nos salvamos, pero la fe al fin y al cabo es nuestra, o la tienes tú o no la tienes, es lo que nosotros hacemos? Pues incluso la fe es un regalo y don de la gracia de Dios. Efesios. No es algo que nosotros ponemos, no es la fuerza con la cual queremos creer estas cosas. Muchas veces la gente te dice, bueno, ya quisiera yo tener esa fe. Cuando te oigo hablar, ya me gustaría a mí tenerlo. Pero es que no es esa fe la que me salva. No es la fuerza, no es el entusiasmo, no es la pasión con la que uno habla de estas cosas la que te va a salvar. La única fe que nos salva es la confianza en lo que Cristo Jesús ha hecho. Y es por eso que de Él es la gloria
y no de nosotros, ni siquiera de nuestra confianza y seguridad que podamos tener de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Algunos por naturaleza somos personas inseguras. Siempre dudamos, no estamos seguros de nosotros mismos. Podríamos decir, bueno, yo nunca he dudado de Dios, ¿no? Pero dudo de mí continuamente. Pero no somos salvos por la manera en que confiamos en nosotros mismos, sino en Cristo Jesús. Y es por eso que seguros o inseguros, la única fe que nos salva es la de Cristo. Es lo que Cristo ha hecho. Es fe en la fe. Esa fe tiene un objeto, tiene una base y fundamento. Y es sobre el cual Dios ha puesto su estrado eterno por todos los siglos. Toda la eternidad hablará de la gloria de Cristo Jesús y nos revelará de esa manera la gloria de Dios. La gloria es una de las palabras más difíciles de explicar a un mundo como el nuestro, tan alejado de Dios y de su santidad. ¿Qué es la gloria de Dios? Claro, muchas veces pensamos que es simplemente su resplandor, su luz. No sabemos qué imaginar por la gloria de Dios, ¿no? Tiene que ser lo maravilloso que es Él, tal vez, ¿no? Cuando la palabra de Dios quiere describir la gloria de Dios, nos muestra qué es su presencia, su realidad, el peso de su gloria. Cuando entraba en el tabernáculo, como luego en el templo, y su gloria llenaba ese lugar, no podían ni físicamente acercarse, no podían entrar en él. Era la realidad de quién es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todo y nosotros no somos nada. Somos como la neblina que se desvanece, como la hierba que hoy aparece, nos dice Pedro, y así desaparece a continuación. El único que es para siempre es Dios en su gloria. Y esa gloria es la única realidad sólida y estable. Nos puede parecer que esta vida es todo lo que tenemos. Y nos aferramos a las cosas que conocemos y pensamos, esto es lo que hay y nada más. Pero la palabra de Dios nos muestra la realidad una y otra vez, que es nuestra vida, la que se disipará como la neblina ante la realidad que permanece, la eternidad. Porque estamos de paso, no nos olvidemos. Los días son cortos, como ha dicho en esta conclusión Job. Pasan velozmente. Para que no nos damos cuenta, los años han avanzado y ¿qué nos queda? Estamos cerca del fin. El hombre es así, en su transitoriedad, en su brevedad y paso efímero por la vida. Y el único que permanece es Dios. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro mayor problema no es el que hoy, aquí y en este momento puedes tener tú y yo. Es el problema que tenemos frente a Dios. En esto debemos pensar. Y para Él solamente hay una solución. Si nuestro es el problema, el pecado, solamente hay una respuesta para Él, que es Dios y su gloria, revelado en Cristo Jesús. No hay otra medicina, no hay otro remedio, no hay otra solución y salvación que Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, pidámosle a Él que podamos tomar de esa medicina, que podamos beber de ella, que podamos hacer nuestra la vida de Cristo Jesús por la fe. Y como los reformadores nos decían, la unión con Cristo es la enseñanza más increíble, maravillosa, asombrosa que tiene la Escritura. No hay nada más misterioso en todo el Nuevo Testamento que por medio de la fe podemos ser unidos a Cristo. Que ya no somos lo que tú y yo hemos sido hasta ahora, lo que somos ahora, sino lo que seremos un día por la unión a Cristo Jesús, cuando se revele la gloria que hay en Él y seamos transformados y no haya quien nos reconozca. Seremos hechos a su imagen. Vamos a pedírselo a Dios, vamos a rogárselo a Él. Señor, venimos ante ti con la conciencia, Señor, que tenemos de nuestra corta y breve vida, Señor, pero también la pequeñez, lo insignificante que es nuestra vida ante la realidad de la grandeza y de la gloria que hay en ti. Por eso, Señor, venimos ante ti conscientes una y otra vez, Señor, de que no podemos reducirte, no podemos convertirte, Señor, en un Dios de bolsillo manejable que podemos utilizar y manipular. No podemos negociar en nuestros términos contigo, ponerte a nuestro nivel, Señor, y pretender, Señor, que podemos salir airosos, simplemente argumentando nuestra realidad delante de ti. Señor, te queremos pedir que si alguno de nosotros todavía hoy espera en esa justicia que hay en Él mismo, que tú, por tu palabra, Señor, le lleves en este tiempo
a mostrarle, Señor, la completa falta de esperanza que puede tener en sí mismo. Porque, Señor, solamente en la humillación de descubrir nuestro miserable estado de pecado tenemos esperanza frente a ti. Revélanos, Señor, nuestra miseria, nuestra debilidad, nuestro pecado, Señor, nuestra ignorancia y torpeza, nuestra culpa frente a ti. Señor, te queremos confesar nuestro pecado, no ser hipócritas, sino reconocer, Señor, que somos culpables delante de ti. ¿Y quién nos justificará? Señor, te damos gracias por este glorioso, maravilloso Evangelio, que lo que nos librará no es evadirnos, Señor, de nuestra culpa, alegrarnos, intentar olvidar nuestro problema. No son nuestros esfuerzos por intentar reformar y limpiar nuestra vida. Te damos gracias que tú nos has mostrado una tercera vía, una alternativa mucho mejor, un mediador, un intercesor y salvador que es nuestra única esperanza, Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu amado Hijo, porque en Él, Señor, en su mediación e intercesión, tenemos el único camino que tenemos a ti, Señor. Te damos gracias porque tú has provisto semejante medio que no hay mente humana que pudiera concebir. El perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Quién hay como Él? ¿A qué le compararemos y le haremos semejante? No hay nadie como Él. Solamente hay uno que es Dios y hombre. Y en Él, Señor, está nuestra única esperanza. Por eso te rogamos que al leer la Escritura una y otra vez, busquemos en ella a Cristo Jesús. Que en esa suficiencia de tu palabra y de la Biblia, busquemos una y otra vez esa realidad única, singular y exclusiva que es Cristo como nuestra única esperanza. Y te queremos suplicar, Señor, que como los reformadores de la antigüedad redescubramos tu gracia. Nos asombremos ante ella, nos maravillemos de que tú hayas tenido misericordia para nosotros pecadores, porque no hay nada más inexplicable que esto. Señor, el asombro de tu amor. Por eso, Señor, te queremos rogar que seamos hombres llenos de tu gracia, conscientes de ella, pero también, Señor, de tal forma, viviendo en ella, que mostremos esa gracia también para con los demás. Ayúdanos a tener no solamente conocimiento de estas cosas, sino también experiencia. Danos no solamente la doctrina, Señor, de esa gracia, sino la experiencia de ella, que vivamos de ella y podamos mostrarla a los demás, porque solamente ese es el camino de la fe. Ayúdanos, Señor, a creer y a recordarnos una y otra vez la necesidad de confiar, de poner nuestras vidas, Señor, en las manos y con la seguridad que nos da el bendito nombre de Cristo Jesús. Señor, danos esa fe que salva. Te queremos rogar también, Señor, que de esa forma descubramos, Señor, vislumbremos algo de la maravilla, de esa gloria, Señor, que un día se manifestará. Señor, miramos hacia adelante con esa ansia y hambre, Señor, del día en que se revelará la gloria que hay en tu Hijo y también, Señor, la manifestación de los hijos de Dios. Porque también, siendo hijos tuyos, Señor, vemos todavía en nosotros tal contradicción, Señor, tal conflicto, tal realidad, Señor, mezclada y confusa, que nos lleva incluso a dudar si somos verdaderamente creyentes. Como Lutero llegamos a pensar que somos justos al mismo tiempo que pecadores. Y nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser, Señor, una obra a medias? Señor, te queremos rogar una y otra vez que miremos con fe y esperanza aquel día glorioso en que seamos transformados y hechos a la imagen de Cristo Jesús, y que no es mirando a nosotros que vemos la realidad de la obra de tu gloria, sino mirando a Cristo Jesús. Por cada mirada que hagamos a nosotros, miremos 10 veces a tu bendito y amado Hijo, y veamos que Él es suficiente, que sus méritos, Señor, bastan para abrir las puertas de los cielos, para hacernos partícipes de esa gloria, Señor, que hay solamente en ti, porque Él, solamente Cristo, es suficiente. Por eso, Señor, queremos adorarle, queremos alabarle, queremos reconocerle, porque ¿qué es el cristiano finalmente? Sino el que también se rinde ante Cristo Jesús y proclama ante este mundo su alabanza, agradecimiento, adoración a Él. Haznos, Señor, personas que aman a Cristo Jesús. Por eso te queremos rogar, Señor, que tú despiertes en nosotros, por tu Espíritu Santo, más conocimiento de Él.
que ilumines nuestra mente y toques nuestro corazón, que lo inflames con el fuego de tu Espíritu para ver la realidad de quién es Cristo Jesús. Señor, que no hay nadie como Él, que Él es todo para nosotros. ¿Quién nos dará otra justicia como la que hay en Él? ¿Quién nos dará, Señor, la santidad? ¿Quién nos dará, Señor, la vida que hay escondida nuestra en Cristo Jesús? Ayúdanos, Señor, a esperarla y a desearla, a anhelar, Señor, con la Iglesia y el Espíritu que clama, ven, Señor Jesús. Rogamos, Señor, y esperamos ese día en que aquello que has hecho, Señor, sea hecho completo, en que esa obra consumada lleve finalmente a esa realidad última, en la cual tú estés ya con nosotros, seamos transformados y este mismo mundo sea hecho nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales, Señor, brilla la gloria de Dios. Esperamos, Señor, ese día y ese mundo, Señor, para poder honrar el nombre de tu Hijo. Por causa de Él, por su nombre, por lo que ha hecho y por lo que Él es, te pedimos que lo hagas. Por el nombre y por la realidad de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén.